Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarles hoy en esta noche. Y hoy quiero hablar, ayer hablaba de lo que el apóstol Pablo decía en la segunda carta a los Corintios capítulo 4: perseguidos pero no abandonados, derribados pero no destruidos, donde quiera que vamos, siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, pero también su vida se manifiesta en nuestro cuerpo. Vamos a hablar de la historia de los cristianos al inicio, cómo se dio y todas las vicisitudes y todos los problemas que ellos experimentamos, que nada se parece hoy en día, excepto en ciertos lugares en el mundo. En Chiapas probablemente algunos mueren por Cristo. Oremos. Padre, oramos en el nombre de Jesús hoy en esta noche, porque hoy nos vas a enseñar la historia de los cristianos. Justo L. González mirando la historia de los primeros cristianos y de lo que pasaron y lo experimentamos. En el nombre de Jesús no se compara nada de lo que hoy vivimos en este tiempo de pandemia, pero traerás palabras adecuadas a nuestra vida. En el nombre de Jesús oramos. Amén. El historiador Justo L. González, en la historia de la iglesia, habla precisamente de los primeros cristianos, de lo que vivieron. Y yo quiero darle algunas narrativas de esto. Estos primeros cristianos no creían pertenecer a una nueva religión. Cuando inició todo esto, ellos no pensaban que era una nueva religión. Eso lo voy a decir. Todo esto que tiene que ver, Justo L. González lo dice en lo que tiene que ver con la historia de la religión cristiana, de los tomos que él tiene. Ellos habían sido judíos toda su vida y continuaban siéndolo. Es cierto, no solo el apóstol Pedro y los 12, sino también los 7 y hasta el propio Pablo. Su fe de los primeros cristianos no consistía en la negación del judaísmo, es decir, no somos judíos. Más bien era la convicción en esta nueva etapa de la era mesiánica, tan esperada por el pueblo hebreo, que había llegado. Pablo por eso dice a los judíos en Roma, casi al final de su carrera, ahí en Hechos capítulo 28, versículo 20, por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena, con esta cadena. Por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Es decir, la razón por la cual Pablo y los demás cristianos son perseguidos es porque se oponen al judaísmo. No se entendía porque dice, bueno, es que están en contra del judaísmo, más bien porque creen y predican que Jesús se han cumplido las promesas hechas a Israel. Esto es lo que estaban predicando y por eso eran perseguidos, no porque se opongan al judaísmo, sino lo que ellos estaban predicando en ese tiempo. Vean la magnitud de los primeros cristianos. Los cristianos de la iglesia en Jerusalén habían guardado el sábado, fíjense. Los primeros cristianos guardaban el sábado y asistían al culto del templo, iban al culto del templo. En el primer día de la semana, donde lo hacían, era porque tenía que ver con el día de la resurrección del Señor y se reunían ese día para partir el pan, recordando la resurrección de Jesucristo. Así fueron los inicios de los primeros cristianos. Y aquellos cristianos de este servicio de comunión no se sentaban, fíjense, sobre la pasión de Cristo, sino sobre la resurrección. Si partían el pan, estaban recordando la resurrección, los primeros cristianos, abierto a esta nueva edad. Mucho más tarde, después dice Justo L. González, siglos más tarde, en el culto comenzó a centrar precisamente en la crucifixión más que en la resurrección. Cuando partían entonces lo que tenía que ver con el pan, lo veían en la resurrección y después, siglos más tarde, se da y se centra en la crucifixión. Aquella iglesia primera, en el partimiento del pan se celebraba, como dice Hechos 2:46, con alegría y sencillez de corazón. Había momentos de regocijo, por supuesto. Eran principalmente 2 días de ayuno semanal que hacían. Era costumbre entre los judíos más devotos ayunar 2 días a la semana. Y lo hacían también ellos. Y por eso los primeros cristianos seguían la misma costumbre que, aunque muy temprano se empezó a observar estos 2 días distintos.
Los judíos ayunaban los lunes y los jueves. Fíjense, los judíos lo hacían lunes y jueves, y los cristianos ayunaban los miércoles y los viernes, probablemente en memoria de la tradición, en la tradición que hubo de Judas y la crucifixión de Jesús. Por eso, miércoles y viernes ayunaban los primeros cristianos. La traición de Judas y la crucifixión de Jesús. Los judíos lo hacían lunes y jueves. Aquella primera iglesia, los dirigentes eran los 12, aunque parece que también incluían a Pedro y a Juan entre los principales. Se centra la atención precisamente en el libro de Hechos. Pedro y Juan son de los 2 pilares a quien Pablo se refiere en Gálatas capítulo 2, versículo 9. Luego los romanos concordaban con los primeros cristianos y con los judíos que hablaban del judío que había precisamente, del conflicto que había entre los judíos. Mientras no se produjera un alboroto excesivo, los romanos preferían que los propios judíos resolvieran estos problemas que se daban. Primero decían los romanos, que resuelvan este asunto entre los mismos judíos, no necesitamos meterlo. Si el tumulto era demasiado, dice Justo L. González, entonces los romanos intervenían para restaurar el orden y para castigar a los culpables. Mientras tanto no se diera, no pasaba nada. Una ilustración la encontramos precisamente en la expulsión de los judíos en Roma por el emperador Claudio, ahí en el año 51. Ya había muerto Jesús, años 30, 33. Hechos capítulo 18, versículo 12, menciona esta expulsión, pero no dice las causas por las cuales se hizo. Hay un historiador romano que se llama Seutonio, que habla de que por qué fueron expulsados los judíos de Roma, porque estaban causando disturbios. Fíjense, Seutonio menciona, dice, es porque estos judíos estaban causando disturbios a causa de Cristo. Así era la información, dice, a causa de Cristo. Y algunos historiadores concuerdan que era de Cristo, pero que escribieron mal y escribieron Cristo. Entonces, fueron expulsados porque había un problema que tenía que ver por esta causa de Cristo, pero algunos historiadores dicen no, era de Cristo, pero que lo escribieron mal. Entonces sucede en Roma y entonces la predicación se daba continuamente y esto causaba desórdenes entre los judíos y por eso el emperador decidió expulsar a todos. Fíjense, el que te expulsen de tu propio lugar. En Roma, en esos tiempos, las disputas precisamente entre judíos y cristianos parecía una cuestión interna del judaísmo. Al principio pensaron que estos problemas que se daban entre los judíos era de manera interna. No sabía Roma que tenía que ver con Cristo, que estos judíos se estaban convirtiendo y que esto daba conflicto entre ellos, pero Roma pensaba que no. Y fue el cristianismo que se extendió cada vez más entre los gentiles, es decir, en aquellos que no eran judíos. Y la proporción de judíos en la iglesia fue disminuyendo. Fíjense, tanto cristianos como judíos y romanos establecieron distinciones cada vez más claras entre el judaísmo y el cristianismo. Dijeron, no, una cosa tiene que ver con el judaísmo y otra con el cristianismo. Indicaciones. Este creciente sentimiento nacionalista le llevó a los judíos a rebelarse precisamente contra Roma, que culminó en la destrucción de Jerusalén. Y los cristianos, especialmente gentiles que había, trataron de mostrar claramente que ellos no formaban parte de este movimiento de judíos celosos. Y el resultado fue que las autoridades romanas se enfrentaron por primera vez al cristianismo, que se dieron cuenta que era una religión aparte del judaísmo. Primero pensaban que eran iguales y que estos problemas eran entre ellos.
Ahí comienza la historia, fíjense, aquí comienza la historia de 2,5 siglos de persecución por parte del Imperio Romano. No fueron meses como ahorita, que usted está preocupado por los meses que lleva. Fueron 2,5 siglos, casi 250 años que los cristianos fueron perseguidos por el hecho mismo de ser creyentes, de hablar de Cristo. Si ponemos en el contexto, la persecución bajo Nerón fue de enorme importancia, y no por la magnitud, sino fue por la primera larga serie de crueldad que fueron creciendo día a día. Fíjense, Nerón hizo aparecer culpables a los cristianos, una gente a quienes todos odiaban por sus abominaciones, y los castigó con una refinada crueldad, dice este justo L. González. Además de matar a los cristianos, Nerón les hizo servir de entretenimiento para el pueblo, que el pueblo viera y se entretuviera cómo morían los cristianos. Se les vestía con pieles de bestias para que los perros los mataran. No se compara nada esto con ese momento histórico. Nada. Y a veces nosotros estamos pensando que en ese tiempo de pandemia estamos sufriendo las cosas peores de los cristianos. Mire, otros fueron crucificados. Se les prendía el fuego al caer la noche para que iluminaran. Y esto hizo Nerón que se abrieran sus jardines para la exhibición. En el circo él mismo ofreció un espectáculo. La gente era destrozada, y era destrozada a través de estos conductores de carrozas. Se daban vueltas precisamente en las carrozas y cómo morían. Todo esto hizo que se despertara la misericordia del pueblo con esta gente que decía, sí, merece ser castigada con un castigo ejemplar, pero que no veía bien que se le destruyera en vía pública. Todo para satisfacer la crueldad de una persona, dicen los Anales 15:44. Se veía su muerte aquel atleta del Señor que se marchaba gozoso hacia las fauces de los leones. El propio Policarpo de Esmirna le escribió a los filipenses y pidió noticias acerca de la suerte que hubo en Ignacio. No sabemos qué pasó, dice los hermanos de Filipos en los anales de la historia. Ignacio murió como esperaba después de su llegada a Roma. Así siguió el diálogo. Un juez que le pidió que convenciera a la multitud, y Policarpo respondió si él quería tratarle de persuadirle a él, pero no consideraba esta turba apasionada digna de escuchar su defensa. El juez lo amenazó y le dijo, primero te voy a enviar a las fieras, después te voy a quemar vivo. ¿Y saben qué contestó Policarpo? Le contestó que el fuego que el juez podía encenderle solo duraría un momento y luego se apagaría, mientras que el castigo eterno nunca se apagaría. O sea, lo que él iba a sufrir ahorita no iba a ser temporal. Esto es lo que hoy debemos pensar nosotros. Todo este sufrimiento que hoy experimentamos, Pedro lo dice, no se compara con la vida eterna. Entonces hoy lo que está experimentando no se parece nada a los primeros cristianos, y sobre todo en el tiempo de Nerón. Déjame orar para terminar y continúo el día de mañana. La historia de los cristianos contada por Justo L. González. Oremos. Padre, oramos en el nombre de Jesús, porque esto que estamos viviendo no se compara nada con los primeros cristianos. Ayúdanos para entender tu voluntad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Te veo el día de mañana. Que Dios te bendiga. Hasta pronto. Bye. Acuérdate, mañana a las 11 de la mañana tendremos Proverbios de Vida, y a las 6 de oración. Te espero. Bye.